Qué bueno sabe un café cuando este es producido por principios de agricultura regenerativa. Sean todos bienvenidos a estos consejos de lo que Inconexus cree que son las prácticas para pre-cosecha y post-cosecha de un café diferencial colombiano. Lo primero, la agricultura regenerativa. Estamos trabajando con 3 pilares, las 3 M's: manejo de microorganismos, manejo de materia orgánica y manejo de minerales. Ninguno es más importante que el otro. Los 3 en un equilibrio logran mantener la salud del suelo y por lo tanto nos facilitan nuestros cultivos de café, nuestros cultivos de comida, de diversificación, de sistemas con sombrío. Y para eso les estamos haciendo la cordial invitación a estos consejos sobre la agricultura regenerativa y prácticas de pre-cosecha y post-cosecha. Hablando de agricultura regenerativa, Inconexus tiene 5 principios. El primero, regenerar el suelo. Esto es aumentar la fertilidad del suelo, tratar de evitar la erosión al máximo, tratar de evitar mecanismos o herramientas o prácticas que destruyan las características físicas y químicas del suelo. Ese es el primero, regenerar el suelo. El segundo, el regenerar la biodiversidad de nuestros cultivos de café, en nuestras unidades productivas. Retomar esa biodiversidad, protegerla, conservarla y aumentarla. Ese es el segundo principio. El tercer principio, regenerar nuestras relaciones sociales. Volver a activar unas veredas socialmente muy activas. Regenerar nuestras formas de comunicarnos. Regenerar nuestra forma de establecer comunidad. Tercer principio. Cuarto principio, regenerar el conocimiento. Si nos consideramos como los que más sabemos y no aprendemos del otro, ese conocimiento queda estático, no se regenera. Tenemos que saber aprender del otro. Regenerar el conocimiento, estar siempre activo, estar siempre actualizado sobre lo que está sucediendo en el negocio del café. Y no solamente del cultivo, las otras relaciones, las otras influencias que se tienen, mercado, bolsas, plagas, enfermedades, en fin, mantener un conocimiento siempre activo, regenerado. Y el quinto es lograrle el equilibrio entre la ganadería o la producción pecuaria con nuestros cultivos. Tratar de lograr que esa producción pecuaria logre producir abonos, fertilizantes, que renueven el suelo, que regeneren el suelo, que nos permitan materia orgánica para ese suelo. Ese es el quinto principio. Y los 3 pilares de las 3 M's. Microorganismos, minerales y materia orgánica. Eso es para Inconexus lo que es agricultura regenerativa. Unas prácticas que nos permitan disminuir el consumo de elementos externos a la finca, como cualquier agroquímico. El agroquímico de por sí no es que esté malo. El abuso de ellos es lo que tenemos que empezar a disminuir poco a poco. Muy bien, entonces ya hablamos de lo que es agricultura regenerativa. Nuestra base, nuestra piedra angular en la producción de cafés diferenciales colombianos. Ahora vamos a hablar de los factores que alteran la calidad del café. Para Inconexus hay 2 tipos de factores. Unos factores que son internos al café, a la planta de café, y otros factores que son externos a la planta de café. Y que ambos hacen que la producción, la combinación de esos 2 factores, hacen que la producción sea de una excelente tasa o de una tasa no tan buena. Entonces, dentro de esos factores externos a la planta de café está el suelo y el clima. Tenemos que tener presente qué tipo de suelo tenemos, cuál es nuestro clima.
Esos dos factores son fundamentales a la toma de la decisión de qué variedad sembrar. Y ahí entran ya factores internos a la planta de café. ¿Qué variedad tengo? ¿Qué genética tiene esa variedad que estoy sembrando o que quiero tener? ¿Cuál es la genética del Gecha? ¿Cuál es la genética del SL28? ¿Cuál es la genética del Castillo? ¿Cuál es la genética del Borbón Rosado? Entendiendo un poquito de esa genética, puedo tomar yo la decisión de sembrar o no sembrar en mi finca. Segundo factor interno, ¿qué modelo de cultivo tengo? ¿Qué densidad de siembra? Si lo tengo con sombrío o no lo tengo. ¿Cuál es mi pendiente del suelo? ¿Cuál es la posición de mi finca o de ese lote frente al recorrido del sol? Y el tercer factor interno es los métodos de beneficio. Si lo quiero llevar a un proceso de beneficio lavado tradicional, si lo quiero llevar a un proceso de beneficio semilavado, honey o natural. Esos son factores que tenemos que tener presente cuando tomemos la decisión de hacer el cambio hacia los cafés diferenciales. Los cafés diferenciales no pueden ser ensayo y error, no pueden ser frotar la lamparita a ver qué genio sale, no. Esos son factores que tenemos que tener presente al momento de tomar la decisión de sembrar o no sembrar una variedad, si mi negocio es el volumen o si mi negocio es la calidad de café. Entonces, Inconexus les vamos a presentar a ustedes, familias caficultoras, algunos consejos sobre la producción de cafés diferenciales en el departamento del Huila, donde estamos, o en el departamento del Tolima, o en el departamento de Nariño, o en el departamento de La Guajira. Acordémonos que Inconexus hace presencia en Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Guajira, Santander, Cesar y Magdalena. Somos una empresa de más de 15 años en el negocio de cafés diferenciales y estamos convencidos que la creación del conocimiento es uno de los caminos a seguir para la sostenibilidad de la caficultura colombiana. Entonces los invito a este recorrido por los cafetales de la finca Los Cámbulos, que muy amablemente nos ha recibido en el día de hoy. Ya nos vemos. Muy bien, entonces ahora los consejos de las prácticas pre-cosecha. Hablábamos de que la piedra angular es la agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa que se basa en 3 pilares, las 3 M's, microorganismos, minerales y materia orgánica. ¿Cómo logro eso? Lo logro con un sistema agroforestal nutrido, diverso, café, sombrío, y ese sombrío de diversas alturas, de diversas copas, de diversos frutos, que me permitan a mí mantener el suelo con hojarasca, mantener el suelo siempre vivo, siempre con microorganismos, siempre con distintas plantas que me florezcan en distintas épocas, que me den hojas, que me den materia orgánica. Ese es el principal método para arrancar la producción de un café con sabor diferenciado. Lo segundo, nuestra densidad de siembra. Entender la genética de la variedad que estoy teniendo en la finca. Si quiero un Borbón Rosado, si mi árbol crece grande, si mi árbol es de porte pequeño, de porte alto. ¿Cuál es la capacidad que tengo yo de acuerdo a mi topografía del suelo? Si es pendiente, si es en ladera, si es plano. ¿Cuántos arbolitos, cuántas plantas de café puedo tener yo por hectárea? Entonces hay diversos métodos. Métodos de siembra muy junta, siembra más separadas, dependiendo de qué, de la estructura del árbol que yo tenga, de la información genética, si el árbol, como les digo, es de porte alto o de porte bajo. El tercero, la posición de mi finca de acuerdo al recorrido del sol. Eso me va a marcar a mí la intensidad lumínica, es decir, con qué fuerza golpea los rayos del sol, y las horas con las que el sol ilumina mi cafetal. ¿Por qué? Porque el principio es que la energía no se crea, la energía se transforma. Todas las plantas generan, a través de la energía, generan un proceso que se llama fotosíntesis. Esa energía se transforma en comida para el café y esa energía se transforma en flor,
y luego se transforma en fruto. Esa energía no se pierde, esa energía se transforma. Lo que intentamos es que no haya pérdidas de energía, que durante el proceso se mantenga fortalecida la energía que se me va a ver a mí reflejada en un muy buen grano de café, por lo tanto en un embrión vivo, que es lo que al final llega a los procesos de tostión. El embrión tiene que llegar vivo a la tostión. Para eso entonces, aquí en el cultivo, tengo que tener presente qué genética tengo, qué variedad tengo, cómo responde esa genética a mis condiciones de la finca. Y de acuerdo a ese análisis, entonces yo ya tomo decisiones de fertilización, decisiones de enmiendas, decisiones de épocas de cosecha. Y puedo empezar a tomar decisiones también entonces con respecto a mano de obra, infraestructura de beneficio, infraestructura de secado, y puedo empezar a tomar las primeras decisiones sobre mi venta de café. Veamos que esto es un sistema holístico, es un sistema muy circular. Entre más circular sea, más productivo y más rentable es para ustedes, familias cafeteras. Muy bien, como les decía entonces, si entendemos que la tasa, el perfil de tasa es el resultado de mantener la energía producida por la fotosíntesis, podemos entender entonces nuestra necesidad de que el suelo sea un ser vivo. Si entendemos ese primer paso, que el suelo es un ser vivo, podemos empezar a distinguir o a diferenciar los distintos factores que intervienen en la producción de un café especial. Entonces, lo primero, la aplicación de herbicidas debe disminuirse al máximo. Lo segundo, la realización de prácticas con azadón o prácticas de limpias debe ser lo menos posible que altere la textura y las propiedades físicas del suelo. ¿Qué es eso de textura? Hombre, si el suelo es arenoso, si es pedregoso o si es rico en materia orgánica. Esa textura hay que mantenerla, hay que enriquecerla. La primera práctica entonces es recuperar el suelo. Segundo, entender la biología de nuestro sistema. ¿Qué animales tenemos? ¿Qué insectos tenemos? ¿Cuáles son los hongos buenos? ¿Cuáles son los hongos malos? Y de esa forma empezar a dinamizar nuestro agrosistema. ¿Cómo podemos hacer eso? Si entendemos cuál es el recorrido del sol en nuestras fincas, si entendemos con qué fuerza golpea ese sol, cuántas horas tengo yo de sol, puedo empezar a determinar si necesito o no sombrío. ¿Qué tipo de sombrío? Para Inconexus es fundamental mantener sombríos. ¿Por qué? Porque el café originalmente nació en suelos o en climas o en zonas de bosque subtropical. ¿Qué quiere decir eso? Que él nació a la sombra de árboles más grandes. Entonces, para Inconexus es supremamente importante que todos los cafetales mantengan un nivel de sombrío que permita que esa fotosíntesis se desarrolle despacio, con calma. Porque a medida que yo aumente la intensidad de sol, hago más fotosíntesis. Puedo producir de pronto un poco más, pero la taza no va a ser una taza limpia, no va a ser una taza tranquila, suave, porque viene de una fotosíntesis, de un proceso de energía muy acelerado. Segunda práctica entonces. Suelo, recuperación del suelo, sombrío, tener sombrío, y dependiendo de la decisión de la variedad que yo tome, entender la genética de esa variedad. No por ser gecha, si el gecha está sembrado en un suelo de pocas condiciones para él, ese gecha no va a dar una taza, no va a mostrar lo que es capaz. Entonces,
Esas prácticas de precosecha deben ser supremamente importantes. Ojo a la fertilización. La fertilización debe ser tomada en cuenta con un análisis de suelo. Y un análisis de suelo que para nosotros tiene 3 valores, o 3 principios, o 3 evaluaciones. Análisis de suelo de condiciones físicas, análisis de suelo de condiciones químicas y análisis de suelo de condiciones biológicas. Porque son los microorganismos que hay aquí, son los microorganismos que descomponen esto, lo que facilitan o disminuyen la disponibilidad de los fertilizantes o de los abonos o de la comida que hay en el suelo para que la planta de café los tome. Si no hay microorganismos, tú puedes abonar con una tractomula si quieres de un abono, pero ese abono no va a estar disponible para el café. Ese es lo que tenemos que entender en el tema de fertilización. Y para eso, no duden en preguntarnos a todos los promotores, a todos los funcionarios de la compañía en campo, cómo tomar un análisis de suelos, cómo leerlo, cómo analizarlo y cómo interpretarlo. Análisis de suelo entonces, fundamental para poder nutrir al suelo con lo que se necesita, en la dosis que se necesita y cuando se necesite. Otra práctica precosecha, la densidad de siembra, la distancia entre árboles y la distancia entre surcos. Cuando yo siembro muy cerquita, tengo más plantas por hectárea. Pero si yo no tengo presente que la variedad que yo escogí es de porte alto, típicas, borbones tradicionales, guechas, tabis, comunes, si esas variedades que son de porte alto, que crecen grande, que la rama es ancha, yo la siembro muy junta, con el tiempo me voy a tener un autosombrío y la planta no me va a producir en la cantidad que yo desee. Entonces, la densidad de siembra es fundamental. ¿Qué topografía tengo? Si yo la tengo en una finca plana o si tengo una pendiente, ¿qué nivel de pendiente tengo? Es otro análisis que tenemos que tomar para poder tener la mejor decisión de qué variedad y en qué sistema lo puedo tener. Y lo otro que tenemos que entender también es que el café genéticamente es un cultivo, es una planta que tiene bianualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en un año produce más y al siguiente año descansa. Si yo tengo presente eso, también podré entrar a tomar decisiones comerciales. Si yo sé que esta cosecha es de la bianualidad alta, pues yo sé que el café me va a exigir más comida. Si yo tengo una bianualidad baja, pues yo ya sé que puedo entrar a hacer renovaciones, puedo hacer soqueos, puedo hacer podas y puedo entender cuando el café me habla de qué comida está necesitando. Por eso les digo, familias caficultoras, no duden en preguntar a nuestros promotores en campo sobre el proceso de fertilización, el proceso de nutrición de la planta de café, sobre los procesos de siembra o no de sombrío y la importancia de ese sombrío. Pregúntenle a nuestros promotores sobre el mantenimiento, la recuperación del suelo. Bueno, entonces tomando la decisión de, conociendo qué variedad tengo, cuál es la genética, qué suelos tengo, qué topografía tengo, qué luminosidad tengo, cómo es la fuerza del sol, qué altura estoy sobre el nivel del mar, puedo tomar decisiones de sombrío, densidad de siembra, nutrición, para que esa energía que hemos venido hablando no se pierda, sino por el contrario se mantenga y se fortalezca, para que se desarrolle en el fruto. Colombia tiene una gran ventaja competitiva a nivel mundial. Tenemos cosecha todo el año. Entonces tenemos presencia de cafés verdes en distintas épocas de crecimiento o edades de crecimiento. Y eso nos lleva a la toma de decisión de qué nivel de cosecha hacer. ¿Cuál es mi grado de maduración? De flor a fruto,
en Colombia estamos entre 7 a 9 meses. Es algo particular. El flujo, el periodo de flor a fruto, de 7 a 9 meses. Podemos hacer una analogía, con todo el respeto, una analogía a la maternidad humana. Un feto está desarrollado a los 7 meses, pero es prematuro, pero está desarrollado. Puede nacer con ciertos cuidados, pero sigue siendo prematuro. Un bebé de 9 meses está en toda su plenitud y está listo para nacer. Lo mismo pasa en café. ¿Cuál es nuestra recomendación? Dejar madurar más el fruto, aumentar el nivel de maduración para que ese café logre desarrollarse plenamente en el embrión y logre mantener unos altos niveles de azúcares, llamemos como para que nos entendamos, altos niveles de azúcares. Esa es la importancia del primer registro o uno de los primeros registros a llevar en la finca cafetera. La época de la floración, cuándo floreció mi cafetal, porque de esa forma yo sé que 9 meses después o 8 meses después puedo empezar a hacer mis primeros pases de los mejores graneos. Y de esa forma puedo empezar a establecer los colores de mi cosecha. En variedades castillos, catimores en general, castillos, supremos, ojalá sea un nivel mucho más rojo que este. Para que podamos de esa forma ahorrar energía en la cosecha, energía me refiero en trabajadores, y poder tener una cosecha que lleve al beneficio la mayor cantidad de azúcares posible o la mayor cantidad de grados Brix posibles a los procesos de fermentación, a los procesos de lavado y a los procesos de secado. Esa es otra de las recomendaciones, otro de los consejos que Inconexus brinda a sus caficultores, a ustedes, familias cafeteras. Intentemos coger cafetales mucho más rojos, un nivel de maduración mucho más intenso en su color. O si es posible, lo ideal sería hacer uso de herramientas que ya la tecnología nos da, como el refractómetro. Eso es un equipito relativamente económico que nos permite en campo saber qué grados Brix estoy llevando al beneficio. Los grados Brix no pueden ser inferiores a 20 grados Brix. Eso sería lo ideal. De ahí para arriba podríamos empezar a hablar de que estamos llevando suficiente azúcar. El término realmente no es azúcar, pero que estamos llevando realmente suficiente alimento a los microorganismos que hacen la fermentación. Listo. Entonces esa sería la recomendación en cosecha. Mayor grados Brix, apuntar la época de la floración y usar herramientas como el refractómetro. Muy bien, familias cafeteras. Todo lo que vimos en campo, fertilización, densidad de siembra, conservación de suelos, manejo de sombríos, todo eso se tiene que ver reflejado en la cosecha. Como decíamos, Colombia produce café todo el año y aquí vemos un ejemplo de lo que es el desarrollo del fruto, desde que está verde y los desarrollos de pintón. Aquí ya hay semilla, aquí está el café para semilla y ha almacenado suficiente azúcar para sus procesos naturales de generación de una nueva planta de café. Pero para Inconexus el nivel de cosecha debe ser el nivel. Un nivel de un rojo más intenso que nos garantice que desde el campo traemos la suficiente cantidad de grados Brix para que las cepas de microorganismos que están en la fermentación se alimenten de ellas. Esta es la piedra angular para comenzar las prácticas post cosecha. Un buen nivel de grados Brix superiores al 20. La invitación es a que consigamos el refractómetro, que podamos poner en práctica los conocimientos y que utilicemos las herramientas que nos brinda la tecnología. En los grados Brix medidos a través del refractómetro. ¿Para qué? Para estandarizar el nivel de cosecha. De esa forma podemos
garantizar el primer paso en la consistencia del perfil. Como en el suelo, en los cultivos, hay microorganismos buenos y hay microorganismos malos, esta cereza, antes de pasar a los procesos de despulpado y fermentación, debe ser desinfectada. Nosotros recomendamos la utilización de metabisulfito de sodio en la desinfección de la cereza. Dosis. No duden en preguntarle a nuestros promotores, porque dependiendo la zona es la cantidad que usamos del desinfectante. Luego hacemos una práctica de balseo. ¿Por qué? Porque aunque toda la cereza tenga aparentemente el mismo color, no quiere decir que toda pese igual. Va a haber cerezas que flotan y esa selección por flote, por peso, nos garantiza que al proceso de despulpado vaya la misma cantidad de grados Brix, el mismo peso en las cerezas. Primera práctica, la desinfección. Segunda práctica, el balseo. Si es posible, hacemos una tercera selección, que es al ojo, empezando a escoger los granos que no flotaron, pero tienen el mismo color. De esa forma, seguimos garantizando la consistencia en la despulpada y en la fermentación. Todas esas selecciones que se hacen implican que el café que va a salir va a tener la misma consistencia o la misma densidad, el mismo peso a los procesos de fermentación. Estamos ya en la etapa de cosecha, desinfección de la cereza, clasificación por peso, clasificación por color. Vamos ahora a las prácticas del despulpado y de la fermentación. Muy bien, familias cafeteras. Entonces ya hemos hablado de precosecha, las prácticas en el cultivo. Hablamos de la cosecha, de la desinfección, del balseo, de la clasificación por color. Ahora vamos a hablar un poco del despulpado y la fermentación. Esta maquinita es tu mejor aliada o tu peor enemiga. En esta maquinita, si no está bien calibrada, si las camisas tienen algún diente que le falte, todo tu esfuerzo en campo se va a perder en esta maquinita. Por eso antes de cosecha, nosotros siempre recomendamos un mantenimiento preventivo a la máquina. Revisar las cuñas, revisar la camisa, que no te esté mordiendo café o que no te esté devolviendo café. Muy importante, mantenimiento de esta máquina. En lo posible, que exista una zaranda o una selección física de la almendra. ¿Por qué es importante clasificar la cereza antes del despulpado? Porque después de que la almendra caiga a los tanques de fermentación, comienza un proceso de fermentación. ¿Qué es la fermentación? La fermentación de todas las clases que se pueden encontrar. La fermentación se puede resumir en el accionar o el actuar de microorganismos en los carbohidratos que se encuentran en un sustrato para liberar energía o calor, para liberar ácidos, que son los que estamos buscando, ácidos lácticos, málicos, en fin, y concentración o liberación de oxígeno. Eso es una fermentación. Entonces, ¿qué queremos? Que la almendra que caiga de estas máquinas a los tanques de fermentación sea lo más homogénea posible. Que no haya almendras verdes o almendras sobremaduras. Porque almendras verdes o pintonas demoran los procesos fermentativos y almendras sobremaduras los hacen más ágiles. Entonces, que hay un determinado número de horas para tu proceso fermentativo, no. Cada finca, cada ecotopo, cada terroir te indica a ti cuál es el tiempo en que se hace el proceso de fermentación. Entonces, nosotros recomendamos, hombre, no hay una fórmula exacta. No son las 18 horas, tampoco son las 200. Conozcamos nuestras condiciones de clima, conozcamos nuestras condiciones de la finca. Primero, temperatura y pH del agua que utilizamos para los procesos fermentativos, si es que lo utilizamos con agua.
Segundo, la temperatura máxima del día y la temperatura mínima en la noche. Porque esas temperaturas hacen que los microorganismos o actúen más rápido o se queden actuando más lento. Entonces, conociendo la temperatura máxima, la temperatura mínima, podemos empezar a conocer cuánto tiempo va a durar nuestro proceso fermentativo. Lo otro, si vamos a trabajar oxígeno o si no lo vamos a trabajar. ¿Qué nos dice qué oxígeno utilizar? Si lo vamos a hacer anaeróbico o aeróbico, tu perfil de taza. Por eso, no dudes en preguntarnos, en consultar a los promotores en campo, ¿cómo establezco yo cuál es mi proceso? Si lo hago anaeróbico, es decir, sin oxígeno, o si lo hago aeróbico con oxígeno. Inicialmente, todo proceso comienza en este tipo de infraestructura. La mayoría de las fincas está en esta infraestructura. Para este tipo de beneficio, la recomendación es que en horas de la noche no dejemos volar el calor que está ya generado. Que lo tapemos para que la temperatura se mantenga lo más estable posible. Volver a utilizar el refractómetro para establecer cuánto es la disminución de los grados Brix en la fermentación. Conocer nuestra temperatura, entonces aquí ya hay que tener termómetro, aquí ya hay que tener pHímetro. Esas son las recomendaciones en la etapa de fermentación. No hay una fórmula. Ahí es un conocimiento de cada finca. No dudes entonces en preguntarnos a todos los funcionarios de Inconexus, a los promotores en campo, qué tipo de fermentación es la que yo tengo que hacer con la infraestructura que tengo. De ahí en adelante comenzamos a trabajar. No es necesario la inversión en equipos supremamente costosos, no. Arrancamos con lo que tenemos. Para eso, la invitación entonces es para que nos inviten a sus fincas a conocer y a aprender entre todos cuál es tu proceso de fermentación. Después de los procesos de fermentación, aeróbico, anaeróbico, como lo que deseamos trabajar, viene un proceso importante que es el lavado. Si vamos a trabajar procesos de lavado o trabajar procesos semilavados o honis. Inconexus recomienda para aquellas fincas que tengan la mayor área de café en varietales como castillos, semicafés, colombias, Costa Ricas, todos estos tipos de catimores, que el número de lavados se disminuya al máximo. ¿Qué queremos? Retener la dulzura, retener esas mieles. Entonces en el lavado tenemos que hacer máximo 2 lavados, utilizando la menor cantidad de agua posible. Acordémonos que esto es un sistema holístico, un sistema donde tenemos que mantener nuestros recursos hídricos, disminuir la contaminación. Entonces, en el lavado, ¿qué hacemos en Inconexus? Recomendamos que en variedades donde esa acidez es muy fuerte, disminuyamos el número de lavados para que esa dulzura permanezca, esa miel, ese mucílago, quede pegado a la almendra. Y en el lavado, pues existe también procesos de clasificación. Aquí se hace una nueva clasificación por peso y tamaño. Entonces recordemos, disminuir la cantidad de agua que estemos utilizando y máximo hacer 2 lavados. Muy bien, familias. Entonces estamos ya en la última etapa o una de las últimas etapas en el proceso de producción de cafés diferenciados o cafés especiales. El secado. Recordemos que esto es un embrión, esto es un niño chiquito, un bebé. Y este embrión debe continuar vivo en el proceso de secado. Esta etapa es fundamental en la producción de cafés especiales. El embrión no puede superar temperaturas más altas de 35 grados. El principio es que el aire caliente que entre debe ser superior. De nuevo, 3, 2, 1. Muy bien, familias cafeteras. Entramos en la etapa del secado. Una de las etapas más importantes o que más injerencia tiene en el proceso de cafés especiales.
El embrión, hagamos de cuenta que es un bebé. Y este embrión no puede soportar temperaturas más altas a los 35 grados centígrados, independiente del proceso que utilicemos para secar, sea mecanismos a sol o que sea un secado mecánico. No podemos permitir que la temperatura supere los 35 grados al interior de la masa de café. ¿Por qué? Porque temperaturas inferiores mantienen los procesos fermentativos y tendremos un riesgo de que la presencia de hongos nos aumente aquí en este proceso. 35 grados, la temperatura ideal para que tengamos un muy buen secado. El tiempo depende de nuestra infraestructura, depende de la cantidad de energía que tengamos cuando estemos utilizando sol, o depende también si el silo es de masa quieta o masa móvil. Nosotros recomendamos que en los silos la masa no esté estática, que el café se esté moviendo constantemente para que las temperaturas sean homogéneas, para que la cantidad de calor, de energía que entre en el secado sea pareja. 35 grados, temperatura ideal para el proceso de secado. Muy bien, familias cafeteras. Entonces ya hemos visto etapas de precosecha, etapas de poscosecha, los consejos generales que tienen conexos. Les recordamos que en cada zona, en cada finca, cambian las condiciones. Por lo tanto, insistimos en que no duden en preguntarle a nuestros promotores rurales, a nuestros catadores en cada departamento, cómo llevar estos consejos a la práctica. Y hay unos estándares de calidad, hay unas mediciones que recomendamos. Entonces, en cosecha, el 95% de los granos cosechados deben de estar en la misma calidad de cosecha. Es decir, la cantidad debe estar homogénea en su 95%. Y el 5% restante puede estar entre pintones. Y de ese 5%, solamente el 2% puede estar en grano verde. Así medimos la calidad de la cosecha. La calidad de nuestra máquina despulpadora. Estamos hablando de que el 95% de los granos deben salir en perfecto estado. No pueden haber granos mordidos, granos aplastados, granos media cara. No puede haber devolución de cereza a la pulpa o pulpa a los tanques de fermentación. El 95% entonces de las almendras que caigan a la fermentación deben de estar en las condiciones óptimas para poder garantizar consistencia en el perfil de taza. Grados Brix en campo superiores al 20%. Grados Brix en fermentación disminuyendo constantemente hasta llegar a unos 7, 9 grados Brix. ¿Qué nos dice esa disminución? ¿A dónde paramos? La taza. Por eso hay que llevarle muestras a nuestros catadores para que esa demostración, esa catación nos diga cuándo parar fermentación, y ahí sí podemos saber, conociendo las horas, conociendo la temperatura, cómo es mi proceso de fermentación para lograr tazas de mayor puntaje. Debe haber también un control en el proceso de secado. Ya hemos hablado del 35 grados máximo al interior de la masa donde estoy secando café. Una cosa es la temperatura del aire que entra o la temperatura que me genera el silo, el combustible, y otra cosa muy distinta al aire que entra a la masa de café. 35 grados es lo máximo que puede recibir el embrión para mantenerse vivo. Por encima de 35 grados ya estamos corriendo el riesgo de que el embrión muera. Entonces, insisto, una cosa es la temperatura del silo, que puede estar en 40, 50, y otra cosa es la temperatura al interior de la masa. Por eso las recomendaciones que hacemos es que el silo sea un silo que no tenga el café quietico, sino que tenga aspas, que la masa se esté moviendo, para garantizar que el café esté moviéndose constantemente, que la temperatura sea homogénea para todos los granos de café. Temperatura del agua, supremamente importante. Ese choque térmico, cuando yo estoy haciendo fermentación con agua, ese choque térmico, el agua no puede superar
el mismo calor de café, porque el choque es muy, muy violento. pH del agua, ojalá sea un agua neutra. En Colombia no tenemos de manera general problemas de pH, pero sí tenemos que estar pendientes de la temperatura del agua. Esos pequeños consejos son muy importantes. Cada finca, insisto, es un mundo por conocer. No tengamos miedo al conocimiento. No tengamos miedo a compartir lo que ustedes saben. Inconexus cree, insiste, vive en la construcción permanente de conocimiento con ustedes. Lo que sabemos nosotros con lo que saben ustedes, a familias cafeteras, harán de el café el mejor negocio posible. Muchas gracias.